Bendiciones, muy buenas noches, fraternos saludos a todas y todos quienes luego podrán ver esta grabación en cuanto al tema que hemos venido anunciando y luego al poder invitarles de manera cordial en caso de que haya el interés de parte de ustedes a ser parte, ¿verdad?, de un proyecto educativo bíblico llamado Aula Bíblica. Repito, aula bíblica. Pero antes vamos a tratar un tema muy, pero muy interesante, que de seguro le va a ser de bendición para todos y todas. Yo soy su amigo y anfitrión, Richard Carrillo, que hoy estará con ustedes compartiendo este corto estudio, esta corta reflexión, y esperemos, pues, verdad, que sea de mucho provecho y de mucho fruto para todos y todas. Así que bienvenidos. Y repito una vez más, tal vez usted que en este momento está viendo y oyendo esta grabación, puede escribirnos a nuestro WhatsApp, visitar nuestra página web o también nuestra página de YouTube. Y cualquier información que usted necesite, estamos para servirle. En esta noche quisiera de manera breve, pero puntual, tratar con ustedes el tema síntomas de una congregación en crisis. Obviamente, la intención mía no es generalizar, como siempre lo digo, ni ridiculizar la tarea que tal vez líderes, hombres y mujeres, de manera honesta, efectiva, correcta y bíblica estén desarrollando. Pero sí me toca tratar este tema. Repito, síntomas de una congregación en crisis. Puede ser la de usted, puede ser la mía, puede ser la de muchos. ¿Cuál es el propósito? Analizar los síntomas espirituales y también estructurales que indican una crisis en una congregación, tomando como referencia los problemas internos de la iglesia de Corinto, ¿no? Esa iglesia, ¿verdad? Que a Pablo le dio muchos, pero muchos dolores de cabeza. Y es interesante porque fue de acuerdo a lo que se puede entender en la escritura, más que nada en las cartas paulinas, de que Pablo con esta iglesia fue la que más tiempo trabajó, pero oh sorpresa, la que más problema le dio. A través de esta reflexión se buscará aplicar principios bíblicos para restaurar y fortalecer a las iglesias en el siglo XXI. Así que para mí será un honor, tome nota, comparta con otros esta información y no se olvide que al final nuevamente le invitaré, en caso de que haya el interés en usted, en ser parte de este proyecto educativo bíblico, Aula Bíblica. En Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 1 en adelante, podemos leer de la siguiente manera. Pablo escribiendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y no sois capaces todavía. Mire lo crítico y lo duro del diagnóstico que Pablo está haciendo, por medio de una carta. Mire lo que le dice. Y todavía no soy capaces, porque aún soy carnales. ¿Y qué es para Pablo, de acuerdo al contexto, carnalidad? Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos. Por esa situación, ¿no soy carnales? Claro que sí, claro que sí. Entonces, imagínense, ¿no? En estos cortos textos, cómo nos podemos dar cuenta de esta realidad que el apóstol Pablo pudo atravesar, ¿no? Y vuelvo y reitero, estos síntomas que vamos a ver, a leer y a entender a continuación,
Puede ser que estén suscitándose en su congregación o en la mía, en su grupo o en el mío, en su ministerio en caso de que usted tenga uno, o en su función, etcétera, etcétera, etcétera. El significado de la palabra crisis en la iglesia. El origen etimológico de esta palabra crisis proviene del griego crisis con K, que significa decisión o momento decisivo. En su origen no tenía connotación negativa. Oído y atención. En el origen de la palabra no tenía una connotación negativa, sino de discernimiento y juicio. Es decir, que la crisis era la oportunidad para poder corregir situaciones que tal vez no estaban bien y luego pues tomar una decisión acorde a la situación para seguir, para avanzar. Note ese detalle. Dos, en el contexto bíblico, que es lo que nos interesa, en las escrituras las crisis representan momentos de prueba donde se revela la verdadera naturaleza espiritual. En Corinto, los síntomas como divisiones manifestaban problemas más profundos. Es decir, que una de las situaciones que más dañaba la tarea, el trabajo, el oficio, la responsabilidad y la dedicación de Pablo con sus colaboradores se originó en las divisiones. Y en los textos que pudimos leer hace unos segundos, nos dimos cuenta, ah, ya, tú eres de acá, tú eres de allá, tú eres del bando del más acá, tú eres de... ¿No sucede hoy acaso eso? Y durante muchísimos años, ¿eh? Por el hecho de usted ser de una denominación, entre comillas, que está más cerca de Dios y otra denominación que está más alejado de Dios, supuestamente porque esta denominación así lo entiende, entonces Pablo a eso le llama carnales. Tres, una oportunidad de transformación. La crisis en griego también implica oportunidad. Pablo no condena definitivamente a los corintios, sino que ve en su carnalidad una posibilidad de maduración espiritual. Es decir, que Pablo dice, bueno, ya, listo, no pude darle leche, no eran capaces, todavía no son carnales, hay disensiones, hay divisiones, hay pleito, hay contienda y demás, tú eres de acá, tú eres de más allá. Bueno, en medio de todo eso, vamos a aprovechar para resolver el tema, porque las crisis se han hecho para resolverlas. Usted tiene una crisis con su liderazgo, resuélvala. Usted tiene una crisis porque sus líderes ya no le responden como antes. Resuelva la crisis a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Las crisis están para resolverlas porque nos están presentando una etapa que tal vez ya caducó, una situación que ya no da más. No insista, por amor a Dios, en lo que no le está dando fruto. Y usted y yo sabemos que eso que estamos haciendo e insistiendo no está funcionando. No insista en algo que no va a funcionar. Usted se va a drenar, se va a dañar, se va a lastimar, se va a enojar, se va a enfermar y terminará decepcionado, así como lo escucha. Toda crisis congregacional revela síntomas visibles que son oportunidades para el discernimiento espiritual y la renovación colectiva. Preste atención a este principio que estamos aquí tocando en cuanto a la crisis. Voy a repetirlo. Toda crisis congregacional revela síntomas visibles que son oportunidades para el discernimiento espiritual y la renovación colectiva.
Abro paréntesis. No insista en lo que no está dando fruto. Si usted dice que reunirse 7 veces a la semana es lo que su iglesia necesita y usted se está dando cuenta que de esos 7 cultos, solamente los domingos y los lunes y martes es donde más el pueblo va y los demás días no va, por favor, no insista, no insista, ni con amenazas, ni que Dios te va a matar, ni que te vas a quedar en el arrebatamiento, ni cosas parecidas funcionan hoy, lo siento. Sea honesto con su pueblo, sea honesto con sus líderes, sea honesto con los que se congregan. Ya muchas cosas cambiaron, le guste o no, me guste a mí o no, duela o no duela. Simple. Introducción. La iglesia de Corintio, como referencia, recuerde eso. La iglesia de Corinto, una de las comunidades más complejas y problemáticas a las que Pablo dirigió cartas, vivió una serie de desafíos que hoy en día siguen siendo relevantes para las congregaciones modernas. ¿Sí? Porque el principio espiritual es lo que se aplica hoy. A mí no me interesa el tema cultural en cuanto allá, porque eso ya sucedió, nada tiene que ver conmigo porque yo vivo en América Latina. Lo que nos interesa es el ejemplo espiritual, aunque el contexto cultural histórico lo que nos hace es conocer verdaderamente las cosas. No se olvide de eso. En Corinto, las luchas internas no solo afectaban la unidad, sino que impidieron el oído con esto, pastores, líderes, usted que está peleando, usted que está medio frustrado, usted que está medio triste, usted que está, ya no sabe qué hacer, ni a qué predicador invitar, ni cosa parecida, ni qué estrategia usar. Oiga y lea. Las luchas internas no solo afectaron la unidad, sino que impidieron el crecimiento espiritual y el testimonio cristiano ante el mundo. Ahí está Dios hablándole en esto. Usted que estaba necesitado de que Dios le hable, aquí en este pequeño párrafo Dios le está hablando. A través de la carta a los Corintios, Pablo confrontó abiertamente los errores de la iglesia, pero note la intención de Pablo, buscando restaurar la verdad y la integridad de ellos. No es que nada más dijo, no, las cosas están funcionando mal, esto no es así, no crecemos, no avanzamos, ¿qué pasa? Que tú estás endemoniado, no, 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 no. No, él buscaba restaurar la verdad y la integridad. Que esa debe de ser la tarea de todos, digo yo, ¿no? Asumo, ¿no? En este corto estudio analizaremos 6 síntomas de una congregación en crisis. 6, pueden ser más, que surgen directamente de las cartas de Pablo, las cuales pueden ser, repito, aplicados de manera contundente a la iglesia del siglo XXI, la suya, la mía, la de ellos, la de todos. Síntoma número 1, divisiones y sectarismo. El problema en Corinto, el primer síntoma de una iglesia en crisis es la división interna. Los grupillos esos que hay, que se forman, grupillos, bandas pequeñas. En Corinto, los miembros de la iglesia estaban alineados con diferentes líderes, creando grupos rivales que socavaban la unidad del cuerpo de la iglesia, del cuerpo en este caso de Cristo. La iglesia se fracturaba por seguidores de Apolo, de Pedro y de Pablo, en lugar de ser un solo cuerpo unido en Cristo. Eso todavía no se entiende. Todavía hay esa malamaña y esa mentira del mismo infierno de decir y de enseñar y hasta de imponer que tu denominación es mejor que la mía.
y que la mía tiene más conocimiento y que la tuya es pura emoción y que la tuya de pura emoción, de brinco y de cosas, no creces ni avanzas y llevas años en la misma rutina. Pero el otro grupo dice, nosotros no necesitamos nada de eso. Con letra, con conocimiento, con estudio, crecemos. Entonces siempre hay esa rivalidad. Escuche bien, siempre ha existido eso. En este momento está existiendo eso. Y aunque no nos guste, seguirá existiendo hasta que todo esto se termine. ¿Cuál es la referencia bíblica? ¿Está Cristo dividido? Esa es la pregunta que Pablo hace en la Biblia. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mira de una manera magistral, tipo resonancia magnética de cómo Pablo, usando tres preguntas, desarticula toda esta carnalidad, como él le llama. ¿Cuál es la aplicación actual? En muchas congregaciones hoy en día, los líderes pueden ser adorados más que el mensaje de Cristo. Sectores de la iglesia, sin generalizar, pueden formarse alrededor de preferencias personales por ciertos estilos de predicación, doctrinas particulares o incluso por figuras de liderazgo. Esta actitud destruye la unidad esencial del cuerpo de Cristo. Con mucho respeto, pero tengo que decirlo. Ese fue el grave problema que muchos pastores cometieron hace unos años atrás, antes de la pandemia, donde solamente invitaban a predicadores de fuego, chispa y candela. Anularon a los maestros. No les gustaba la instrucción bíblica. No les gustaban los seminarios, no les gustaban los institutos. Hasta le llamaron cementerio. Sí se acuerda usted de esa falta de respeto a los otros ministerios, ¿no? Claro, porque lamentablemente hasta ahí les llegaba la visión. Hasta ahí les llegaba la visión. Entonces todo era bulla, todo era grito, todo era predicación, corre esto y lo demás. El tiempo pasó, muchas cosas cambiaron, por no decir todas, luego de la pandemia, y hoy ese mismo tipo de congregaciones o están divididas o cerradas, o algunos hasta se han convertido en una secta que ya no predican el Evangelio de Cristo, sino que ahora predican sus propias ideologías, sus divisiones, sus experiencias personales y demás. Tenga cuidado, hay que ser integral, equilibrado, balanceado. Aquí no es que, no. Aquí hay que ser equilibrado. Los predicadores a la calle a predicar. Usted es un evangelista. A ver, usted que dice que Dios lo llamó como evangelista. Muy bien. Su tarea, usted lo sabe, no es dentro de una congregación. Los evangelistas no fueron diseñados, por decirlo así, para ir a las congregaciones. ¿A quién va a ganarse usted en una congregación? En la mayoría de los casos. Vaya a la calle, al monte, al campo, a la selva, a la jungla, a los hospitales, a la cárcel. Y como Dios a usted lo llamó y lo capacitó con dones de milagros, de sanidades y de poder, muestre ahí pues el llamado que Dios le ha dado. Y déjenos a los maestros hacer nuestra tarea dentro de la congregación. Y nos llevamos bien. Nos llevamos bien todos. ¿Por qué? Porque como cuerpo de Cristo, con diferentes funciones, hacemos una tarea eficaz y efectiva. Pero mientras sigan existiendo este tipo de rivalidades y demás, no llegaremos a ningún lado. Usted se morirá y yo me moriré. Lo voy a repetir. Usted se morirá y yo me moriré y la próxima generación continuará con este mismo ciclo dañino y corrupto. Lamentablemente. Número dos, síntoma número dos, tolerancia al pecado público. El síntoma, el segundo síntoma en la iglesia de Corinto
En Corinto la iglesia permitió la inmoralidad pública sin tomar acción. El pecado de un miembro que vivía con la esposa de su padre, es decir, su madrastra, fue tolerado. Y esto afectó la pureza de la iglesia. La falta de disciplina y confrontación hizo que la iglesia se debilitara espiritualmente. Abro paréntesis. Pecado oculto se juzga y se trata en oculto. Pecado público, de acuerdo a Pablo, se juzga, se trata y se disciplina en público. Pero muchas de las veces esto no se cumple. ¿Por qué? Porque somos crueles y hacha con el cristiano, la hermanita, el hermano, el joven, el siervo de la banca y le damos con todo. Pero cuando los hijos de los pastores son los que se acuestan antes de casarse o cometen cualquier otro tipo de pecadillo o pecadazo, ahí hay que callarse porque es el hijo del pastor o porque es la hija de la pastora o porque es el sobrino del evangelista o porque es la sobrina del maestro o cosa parecida. No, nadie tiene aquí corona, nadie tiene aquí corona. Así como se ha hecho con los de la banca, también hay que hacerlo con los que están en el púlpito. O es que usted tiene corona, o es que yo tengo corona. Ese ha sido una injusticia en restaurar a los conocidos, a los superestrellas, a los telepredicadores. A ellos sí hay que restaurarlos, perdonarlos, ayudarlos y levantarlos. Y la otra parte, ¿por qué así como se restauró y se le tuvo misericordia y paciencia al famoso o a la famosa cuando hizo cualquier cosa? ¿Por qué no se trató de igual forma con el de abajo, con la desconocida, con el desconocido, con el que nadie conoció, pero su hogar se le destruyó? Pero al famoso ya está restaurado. La famosa ya está de nuevo en el estrellato. Hay que decir las cosas como son. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? ¿Cuál es la reflexión para el siglo XXI? Hoy en día, muchas iglesias, sin generalizar, enfrentan el dilema de confrontar el pecado dentro de su congregación. La falta de disciplina y la permisividad del pecado pueden permitir que la pureza se propague, afectando el testimonio cristiano. La corrección amorosa y disciplinada es fundamental. Note bien, amorosa y disciplinada. ¿Pero para qué? Para restaurar. Oiga, temas de disciplina del 100% de iglesias evangélicas, el 90% no usa la disciplina. Lárgate, vete, nos estás haciendo quedar mal. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué me importa a mí lo que digan los demás? Restáurame. A mí no me interesa lo que le digan los demás. Restáurame, porque soy parte de esta congregación. Restáurame. Disciplíname. Yo haré mi parte, pero también haz la tuya. Vuelvo y repito, cuando es uno de ellos, de sus hijitos, de sus sobrinitas, o ellos mismos, hay que tenerle amor, paciencia y misericordia. Pero cuando somos nosotros, los de abajo, los de las bancas, cuando pecamos, fracasamos y hacemos desastres, nos dan con todo. Nos llaman perversos, inmorales, ladrones, delincuentes, hipócritas, falsos. Y nos dicen con nombre y apellido desde el púlpito, ese es un adúltero, ese es un fornicario, ese es un ladrón, etcétera. Ah, pero cuando lo hizo uno de los tuyos, tu hijo, tu hija, o tu nieto, o tu sobrina, te quedaste callado. Eso es ser un hipócrita, un falso, porque todos tenemos que ser medidos igual. Y eso es lo que acontecía con la iglesia de los Corintios. Yo te lo puedo corroborar bíblicamente hablando.
Otro síntoma, falta de respeto por la autoridad espiritual. Oiga, y eso se ve hoy. El problema en Corinto era, la iglesia de Corinto tenía problemas con la autoridad espiritual. Algunos miembros de la iglesia desafiaron la autoridad de Pablo. Oiga, le pasó a Pablo. Le pasó al apóstol Pablo. A Pablo le pasó. Cuestionando su liderazgo y despreciando su autoridad apostólica, que Pablo tiene que tomarse el tiempo de escribirles. Esta actitud desafiante debilitó la opción y la dirección de la iglesia. Le pasó a Pablo, por si acaso. ¿De qué se extraña usted o yo si le pasó a Pablo? ¿Qué queréis? ¿Que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mire lo que Pablo les escribe. ¿Cuál es la aplicación actual? En el contexto actual, el respeto por los líderes espirituales puede disminuir y esto puede causar una falta de dirección clara. El respeto a la autoridad delegada por Dios, como la de los pastores y líderes de la iglesia, es crucial para mantener la unidad y el enfoque en la misión de la iglesia. Pero no, hoy la supuesta profetisa va en contra de la visión que Dios le ha dado al pastor, a la pastora. Hoy el supuesto vidente dice que que la manera de cómo el pastor o la pastora que está llevando a la iglesia no es la correcta. Estos supuestos profetas de agua dulce del siglo XXI, a los cuales Dios les habla a cada rato. No, a ti Dios no te habla a cada rato. Tú tienes un problema mental, tienes que ir al psiquiatra. Tienes que ir al psiquiatra, tienes un problema en la cabeza. A ti Dios no te habla todos los días. Tienes un problema acá, estás enfermo mentalmente o enferma, necesitas ayuda psicológica urgente y estás haciendo daño y causando desastres y causando división. Y no estás respetando la autoridad espiritual de esa congregación. Y Pablo, no se enoje conmigo, ¿qué quieres que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es Pablo el que comienza, no yo. Otro síntoma que se ha visto, egoísmo y falta de servicio mutuo. La iglesia de Corinto luchaba con la falta de amor. Pero tenían dones, pero hablaban lengua hasta pasado mañana. Gritaban, saltaban, echaban candela, chispa, fuego, volcán, y veían y sentían y corrían, pero no tenían amor. Aunque tenían muchos dones espirituales, no los usaban para edificar a los demás. La iglesia se volvió egoísta y centrada en sí misma. Yo. Me. Si no tengo amor, escribe Pablo, no soy nada. Primera de Corintios capítulo 13, verso 2. Reflexión para el siglo XXI. El egoísmo puede manifestarse en congregaciones que se enfocan demasiado en sus propios intereses, como el crecimiento numérico o la promoción personal. Después de la pandemia, muchas megacongregaciones, usted lo puede ver, lo puede corroborar, mucha gente se decepcionó, era plata y 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 plata, dos ofrendas, tres ofrendas, cuatro ofrendas, pacta, 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 dame, y ellos nunca daban nada. Algunos millonarios se hicieron, que hasta las autoridades lo han tenido que investigar. No lo digo yo, puede corroborarlo. El amor y la humildad deben ser los cimientos de la comunidad cristiana. Voy a repetirlo. El amor y la humildad deben ser los cimientos de la comunidad cristiana. Otro síntoma, irreverencia en los sacramentos.
o en las ordenanzas en cuanto a lo que vamos a decir. El problema en los corintios, en la iglesia de los corintios, la cena del Señor, ese es el nombre correcto. No existe eso de Santa Cena. Eso lo inventaron los hombres, no existe. Santa Cena, no existe Santa Cena, es Cena del Señor. Punto. Se había convertido en una ocasión de desorden y desacato. Los miembros llegaron a tratar el sacramento o la ordenanza como una comida común, sin entender la seriedad de lo que representaba. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. La irreverencia hacia los sacramentos o ordenanzas puede ser un síntoma de una iglesia en crisis. Cuando la iglesia pierde el sentido de lo sagrado, incluso en los rituales fundamentales como la cena del Señor, pierde el poder de la comunión con Cristo. Ojo, era comida, no era el juguito ese de yupi o de frescosol o rojo y un pedacito. Eso acá nosotros, porque bueno, eso acá nosotros, pero ellos no, era comer. Algunos hasta se embriagaban. Qué vergüenza. Ojo, esto tiene que ver con los síntomas, ¿ah? Síntomas que hay que atenderlos, que hay que tratarlos con espiritualidad, no con palos, ni con piedras, ni con indirectas, con espiritualidad, con Biblia, con tiempo, con pasión, con estudios bíblicos, con dedicación, con responsabilidad, todos haciendo nuestra parte, todos. Si no, hermano, esto no avanza. Será lo mismo y 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 lo mismo hasta que usted se muera y yo también. Sencillo. ¿Sabe cómo se llama eso? Rutina religiosa. Otro síntoma, falta de poder en la predicación y testimonio. La predicación en Corinto estaba perdiendo su poder. El enfoque estaba más en la sabiduría humana que en el poder del Espíritu Santo. Esto produjo una iglesia débil y desorientada que no impactaba la sociedad como debería. Por eso Pablo viene y comenta, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora alguien dirá, entonces tiene razón o tengo razón cuando yo digo que no hay que estudiar, que no hay que leer, porque eso es letra muerta, eso te roba la unción. No, 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 no se equivoque. En el contexto en el cual Pablo escribe, era porque la sabiduría de los hombres de la época y la filosofía de todos los filósofos griegos era la que se pretendía usar para cambiar al ser humano. Entienda un poquito y deje la religiosidad a un lado, que nada tiene que ver con libros, ni con diccionarios bíblicos, ni con ir al seminario o al instituto o a la universidad. No hablemos disparates, porque Dios, la única información que va a utilizar es la que usted lee. Si usted no lee y usted no estudia, usted va a hablar cualquier cosa y va a enseñar cualquier cosa. Y déjeme ir un poquito más. Esto nada tiene que ver de que yo siento a Dios. Cuando ese hombre habla, yo siento a Dios. Ese hombre no tiene libro, no tiene letra, ni sabe leer ni escribir, pero yo siento a Dios. Yo siento a Dios cuando meto la mano en el refrigerador. Es decir, siento que se me despecula o se me despeluca el cuerpo. Usted saca la mano y la pone en un ventilador. Usted siente que el ventilador está soplando aire. Usted toca algo caliente. Usted siente que eso le quemó porque está caliente. Usted mete la mano en el refrigerador, como ya mencioné, y usted sabe que eso está frío. Así que nada tiene que ver de que él no sabe leer ni escribir y lo único que hace es leer la Biblia y yo siento a Dios y siento la unción. Vea, la mayoría de cristianos evangélicos en el siglo XXI no sienten a Dios nada. Lo que sienten es emoción. Punto.
¿Por qué? Porque viven siempre oprimidos, viven siempre en problemas, viven siempre en crisis. Nunca están libres, nunca están sanos, nunca están contentos, nunca están felices, nunca están en victoria. Siempre pelean con los demonios, siempre pelean con el diablo, siempre andan frustrados, siempre andan tristes, siempre están metidos en el fango de la preocupación y la depresión. Y claro, cuando alguien viene y alimenta eso y le dice, hoy es tu noche y Dios te va a levantar y te va a sacar de ahí, usted siente cualquier cosa. Pero no, ¿saben cómo le llamó Pablo a eso? Carnales. Nenes espirituales que llevan años y años y años bebiendo leche cuando ya deberían de estar comiendo vianda. Entonces, a eso se refiere Pablo, así que no se confunda, que yo también siento cualquier cosa. Yo también me emociono, brinco, pataleo y hago muchos malabares como un mono. Y eso no quiere decir que Dios está trabajando en mi vida. Y puedo ser un carnal y un perverso y un inmoral y un arrogante y un ladrón y un adúltero. No pago los impuestos, hackeo la contraseña del vecino y deseo que todos se mueran. Puedo ser un perverso y aún sentir algo. Mírenlo los corintios, son un ejemplo vivo. En muchos contextos actuales, el poder del espíritu en la predicación y el testimonio personal ha sido reemplazado por técnicas persuasivas o discursos vacíos. Como digo, y estoy dándole con todo a esa gente que aparece en TikTok. Esta es tu noche. Dios me está diciendo, Dios me está revelando. Yo veo, yo veo, yo veo, yo veo. Te dicen, toma una lavacara o toma algo, un recipiente y vomita. Vomita ese tumor, vomita esa brujería que te han echado. Vomita. Todos los días te hacen vomitar. Todos los días ven un fantasma, ven al varón del cementerio, ven a Naín Sapié, ven a Calomayombe, ven al varón gurú, ven al varón del cementerio, disparates para ganar dinero en TikTok. Ya estoy creando mi cuenta de TikTok, ya estoy de a poquito subiendo. Cuando me toque a mí dar like y dar mis transmisiones, ahí iré a predicar la verdad, como muchos o muy pocos lo hacen. La iglesia debe de recuperar el poder transformador del evangelio, basado en qué? En la unción del Espíritu Santo. Lamentablemente hoy en nuestras congregaciones no hay enseñanza bíblica ni palabra. Hoy hay cuentos, hay inventos, hay pan reseco, hay pan tieso, hay pan con moho, y es por eso que la gente ya dejó de ir, ya la gente no se congrega, ya la gente se cansó, se fastidió. Prefieren quedarse en su casa viendo Netflix, viendo documentales de YouTube o predicaciones YouTube o cosas parecidas, pero ya no quieren ir a la iglesia o a las congregaciones porque esos lugares se convirtieron en monumentos. Monumentos. Y Dios ahí hace muchísimo tiempo se fue, si es que vale el término, ¿no? Nada más como un tema metafórico, porque Dios no habita en edificaciones de hombre, nada por el estilo. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de las crisis? Porque a lo largo del corto tema que hemos venido tratando, y recuerde que esta nada más es esto es una grabación, preparándonos para, en caso de que haya el interés del proyecto que tenemos, Dios mediante, que arranca el próximo lunes, aula bíblica. ¿Cuáles eran las crisis, los causantes de las crisis? Bueno, influencia cultural externa. La iglesia de Corinto vivió en una ciudad inmensa en la inmoralidad, pero también en la división. La cultura pagana de Corinto influyó profundamente en la iglesia. Es decir, que las culturas eh, sí acondicionan la manera de pensar de la gente, obviamente. Por eso yo en la mañana envié un audio en el cual decía que tenemos que pedirle a Dios que pueda, y nosotros también, construir una cultura y una conciencia de aula bíblica para enseñarle a la gente. Porque todo aquel que no tiene una cultura
y una conciencia de estudio bíblico está destinado a morir espiritualmente. Voy a decirlo categóricamente. Todo supuesto que llamándose cristiano evangélico de cualquier denominación que sea, no tiene una cultura o no está construyendo en sí una conciencia de aula bíblica para estudiar y prepararse en la palabra para poder ir y hacer la tarea de la gran comisión, el evangelismo, el discipulado y demás, está destinado a morir espiritualmente. No lo digo yo, lo escribió Pablo. ¿Cuál fue otra de las causas que detonó esta crisis? Falta de madurez espiritual. La iglesia estaba plagada de inmadurez y deseos egoístas, ya lo vimos, lo que provocó que no pudieran discernir la verdadera voluntad de Dios. Así están muchos lugares. No saben a dónde van. Como mencioné al inicio de mi tema, tienen culto 7 días a la semana. 7 días a la semana. Y solamente van los domingos porque ya es un día que hay que ir religiosamente. De ahí los otros días, vacíos esos lugares, vacíos. Hay que estar llamando a los hermanitos para que se congreguen. Vengan, 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 hagan el favor de venir, vengan, vengan, vengan. En la pandemia no sucedía eso, en la pandemia estaban abarrotadas las iglesias, bueno, las que se podían. Claro, porque el tema era no morirse. Se da cuenta que el ser humano es mal llevado. Así es por naturaleza. O mal llevado y necesita garrote, necesita palo, presión, masoquismo, o para que Dios le dé algo. Simple. Todo lo que uno siembra, uno cosecha. Y por último, carencia de liderazgo firme. La falta de respeto por las autoridades apostólicas fue una de las principales razones por las cuales la iglesia no pudo corregir sus errores y restaurar el orden. Yo he sido parte de eso. Lugares donde han habido líderes de Dios, espirituales, hombres y mujeres, pero las divisiones, los cuentos, los chismes y la responsabilidad no ha sido posible. ¿Y sabe lo que han hecho ellos? Yo me voy de aquí. Aquí me muero si yo sigo aquí. Sin compromiso, sin visión clara, sin objetivos claros, con chisme, con problemas, con crisis, la gente no va. Pero cuando hay comida, sí va. Cuando hay cumpleaños, sí va. Cuando es el Día de la Madre, sí va. Cuando es el Día del Padre, sí va. Cuando es fiesta de año, sí va. Pero para el discipulado, no. Para la obra misionera, no. Para predicar en la calle, no. Ese es el tipo de iglesia que tenemos hoy, sin generalizar. Para ir finalizando, algunas estadísticas y cifras relevantes. El 40% de las iglesias evangélicas en el mundo enfrentan problemas de división interna, muchas de ellas relacionadas con liderazgo y disputas doctrinales. Ahí está la estadística. Dos, participación en sacramentos. El 60% de los cristianos en América Latina no participan regularmente de la cena del Señor, lo que refleja una falta de reverencia hacia los sacramentos o a las ordenanzas. Ahí está. Es decir, que las estadísticas no mienten. Conclusión. Conclusión. La iglesia de Corinto fue un ejemplo claro de cómo los síntomas de una crisis interna pueden destruir la unidad y la efectividad del testimonio cristiano. Estos problemas no son exclusivos del pasado, sino que siguen siendo una amenaza para la iglesia del siglo XXI. Es hora de que tomemos en serio los llamados a la restauración y a la disciplina bíblica y nos comprometamos a sanar nuestras congregaciones desde la raíz. ¿Volviendo a qué? A los principios que Pablo enseñó y aplicando la sabiduría divina en cada aspecto de la vida eclesial. ¿Será que su congregación está experimentando eso? ¿Será que la mía ha experimentado eso y hoy están así? ¿O ya sucedió y está así?
O puede ser que en estos días, en esta semana o en estos meses ocurra esto. Usted lo sabe, yo lo sé. Y espero que esta grabación, usted que me ve, se la haga llegar a cuanta persona pueda. Porque esto hay que decirlo, hay que enseñarlo. Y para aquellos que dicen y me dicen a mí, Richard, ten cuidado porque estos temas te pueden cerrar las puertas y nadie te puede invitar. Si nadie me quiere invitar y las puertas se me cierran, las redes sociales no te cierran las puertas, lo contrario, te las abren. Así que en mi canal de YouTube luego voy a subir este video para que siga corriendo. La palabra no se detiene por nada ni por nadie. Pero sepa bien que en algún momento de nuestra existencia, tanto usted como yo, daremos cuenta de lo que hicimos con el mensaje, con qué motivo, con qué intención. Enseñábamos, predicábamos, profetizábamos y otras cosas más. Para finalizar, te hago la cordial invitación. ¿A qué? A restaurarnos, pues. Ese es el punto. Únete a Aula Bíblica si deseas ser parte de este proceso de restauración por medio de la escritura. Esto no es magia, esto no es con aceite de carro, ni de aceite de oliva, no, 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 no. Hay que sanarnos. Te invito a unirte a Aula Bíblica. Un tiempo de capacitación, discipulado y entrenamiento. Tendremos un crecimiento conjunto. Te espero para crecer juntos en el conocimiento de la palabra y de verdad. Si necesitas la información, puedes escribirme a mi WhatsApp. Si estás en Ecuador, 099 47 17 544. Repito, si estás en Ecuador, 099 47 17 544. Si estás fuera del país, el indicativo más 593, que es el indicador de Ecuador, 99 47 17 544. Si estás fuera de Ecuador, el indicativo más 593 99 47 17 544. Será un honor, un gusto, ¿verdad? Que puedas unirte a este grupo pequeño que de a poco vamos construyendo. Déjeme decirle algo por último. Mucha gente va a cambiar. ¿Sabe qué? Por frustración o por decepción. Uh-huh. Se van a frustrar tanto y a decepcionar tanto de eso que de manera continua que hacen y que no le dan fruto, que van a decir hasta aquí, me cansé, yo no puedo seguir igual, porque si Dios en Cristo me rescató y me salvó, yo no puedo vivir en esta rutina, más de lo mismo, yendo a lugares donde mi vida espiritual, meses, semanas y años no va a ningún lado. Tengo que cambiar. Estamos en mes de julio. No podemos repetir lo mismo esperando los mismos resultados y resultados distintos. Hay que tomar decisiones. Esta es una oportunidad. Si lo consideras, bienvenido seas. Así que vamos adelante. Gracias, amados amigos, aquellos que, repito, en diferido verán esta grabación, esperando que haya sido de mucho provecho, mucho fruto. Compártala con otros en su grupo de WhatsApp, su grupo de YouTube, en su grupo de TikTok, en su grupo de Instagram. Comente, denos un comentario, visite mi página de YouTube, Servicio y Discipulado, pero no tan solamente la visite, deje ahí un comentario. Ya más tardecito me voy a poner a trabajar para subir esta temática y por favor, Dios mediante, si el foro se completa, bueno, esperamos en Aula Bíblica, nuestro próximo proyecto educativo. Así que mis hermanos y amigos, no hay tiempo para más. Muy agradecido de que hoy hayas estado con nosotros en esta transmisión improvisada, pero hay que tomar cambios. Y por último, no tenga temor de comenzar de nuevo. ¿Cuál es el problema? Somos más de 7.000 millones de habitantes en este bendito planeta.
¿Cuál es el problema de comenzar de nuevo? En el trabajo, en la salud, en el tema laboral, en el tema ministerial. ¿Cuál es el problema de comenzar de nuevo? Yo no tengo ningún afán, ninguna desesperación de comenzar de nuevo. Comenzaré de nuevo cuantas veces tenga que comenzar, pero eso sí, una vez que comencemos, abonemos en eso, construyamos, preparémonos en eso a lo cual nos vamos a dedicar hasta que el Señor nos lleve o partamos de esta tierra. Le deseo lo mejor para usted, para su familia, no se detenga, ánimo, confíe en Dios y recuerde, en este mes de julio, manténgase creciendo y que Dios sea su socio mayoritario en todo cuanto va. Un honor, un gusto. Richard Garvey.